Gracias, doctor Murillo. Buenos días. Quiero agradecer la invitación a MEVASC que nos permita participar en este evento. Como ya lo dijo el doctor Luis Murillo Bonilla, compartimos una génesis de la enfermedad y por lo tanto, pues debemos de entender que esta enfermedad arteriosclerótica va al final de cuentas a tener diferentes interpretaciones con diferentes formas de enfermedad de acuerdo al territorio afectado. Soy el doctor José Antonio Muñoz Prado y soy presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. La enfermedad arterial periférica es una manifestación común de la arteriosclerosis sistémica. Esto nos va a dar un problema de reducción de flujo o oclusión inclusive del flujo, y con dos interpretaciones dentro de la enfermedad arterial periférica muy importantes, que son la claudicación o bien la crónica limb-threatening ischemia, que es la extremidad en riesgo con isquemia crónica, lo que antes se conocía como la crítica limb ischemia. Estas son las dos grandes interpretaciones y obviamente la enfermedad arterial periférica puede tener diferentes territorios. Sin embargo, básicamente las manifestaciones más importantes se van a dar en el territorio de la aorta y sus ramas terminales. Esto es un fuerte problema de salud pública en México y el mundo. Y aparte hay un subdiagnóstico tremendo porque muchas veces se considera los síntomas iniciales de la enfermedad arterial periférica como si fuesen síntomas propios del envejecimiento. Entonces, esto nos ha traído consigo un retraso muy importante en el diagnóstico y por lo tanto en la terapéutica. En Estados Unidos existen más de 8 millones de personas con esta enfermedad y cerca de 250 millones de personas van a tener enfermedad arterial periférica alrededor del mundo según Focus. En México, afortunadamente ya tenemos algunos datos de prevalencia. Este es un estudio muy interesante que se realizó el año pasado en el Hospital General de México del grupo de la doctora Lecuna y Olivares, en donde nos presentan una prevalencia global de 10.5% en nuestro país, siendo el sexo masculino más relevante en términos de distribución de género. Prácticamente el 54% de la enfermedad arterial periférica en México se presenta en hombres. La edad, una edad muy temprana de presentación, 67 años, es a diferencia de en otros países. Esta edad en nuestro continente, en nuestro país, quizás por nuestras condiciones genéticas, raciales y alimenticias, tiene este porcentaje. Cuando lo asociamos o cuando lo vemos en relación a otros factores de riesgo, podemos observar que está fuertemente ligado al tabaquismo, que afortunadamente en nuestro país cada día está teniendo menos frecuencia, pero no así la diabetes, en donde existe una asociación con la enfermedad arterial periférica hasta del 81%. La hipertensión arterial no tuvo un valor significativo en estos factores de riesgo para enfermedad arterial periférica, pero sí la diabetes y sí el tabaquismo en este estudio mexicano. Como bien sabemos, los grupos etarios van a estar progresando la arteriosclerosis y la enfermedad arterial periférica no va a ser la excepción. Entre mayor sea la edad del paciente, más la prevalencia. Y también está asociado existe un aumento importante, significativo de la enfermedad arterial periférica en los países medios y de bajos ingresos. Entonces, esto tiene que ver con que, bueno, seguramente existen alteraciones o de hábitos nutricionales, así como también disminución de tiempos de ejercicio, un tema de educación, un tema cultural que se tiene que trabajar para poder reducir estas enfermedades asociadas a la arteriosclerosis. Vamos a hablar un poco de los pacientes añosos, los pacientes geriátricos. Existe, como ya establecimos, un incremento de la enfermedad en la extremidad conforme pasan los años. Se calcula que cuando hay un aumento doble del riesgo por cada década de vida después de los 40 años. Es decir, un paciente de 80 años puede llegar a presentar más del 20% de ellos una enfermedad arterial periférica, 35% van a tener una neuropatía diabética, periférica, y la asociación de esto, junto con otras enfermedades crónicas, puede llevar a que estos pacientes geriátricos tengan casi la mitad de ellos una enfermedad de las extremidades que reduzca su movilidad y con eso su independencia. Factores de riesgo son ampliamente conocidos: la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la dislipidemia y la edad. La población en riesgo mayor de 20 años
va a ser que pueda tener una enfermedad crónica es catastrófica. Prácticamente la mitad de nuestra población mayores de 20 años tendrá una enfermedad crónica degenerativa. Claro, entre más tiempo avance, esta posibilidad se hará incrementándose. ¿Qué sucede en México en relación a las amputaciones y la enfermedad arterial periférica? Bueno, el 70% de las amputaciones en México se debe a diabetes mellitus, al pie diabético. Es la primera causa de estancia hospitalaria prolongada y un diabético va a tener 10 veces más posibilidad de que lo amputen. En el estado de Chiapas, la población en riesgo solamente de poder tener un pie diabético es de 290,000 chiapanecos. 20,000 de ellos van a presentar un pie diabético y de estos, este año se perderán 5,800 extremidades, calculando que en próximos 5 años podamos perder 10,000 extremidades más. Esto es catastrófico. El 50% de los pacientes amputados pierden su extremidad en los siguientes 5 años por falta justamente de programas preventivos de la enfermedad arteriosclerótica. Más aún, el 25% de estos pacientes va a fallecer de infarto agudo al miocardio, de evento vascular cerebral, de otras enfermedades también asociadas muchas veces a la arteriosclerosis. Y esto es una mortalidad mucho mayor que el cáncer de mama y el cáncer de colon. Enfermedades que tienen programas de detección en varias partes del país. En mi estado, 3 de cada 10 pacientes va a presentar una complicación por diabetes. El incremento es altísimo, 5,000 muertes por diabetes cada año. Y miren nada más, vivimos diferentes Méxicos, ¿sí? Podemos ver la esperanza de vida en Nuevo León de 76 años y la esperanza de vida en Chiapas de 72 años. Es decir, ya solamente por nacer en el estado de Chiapas, vamos a vivir 4 años menos que las personas que nacieron en Nuevo León. Este estudio español también habla acerca de la prevalencia de las enfermedades crónicas asociadas a úlceras del pie y cómo vemos que la cardiopatía isquémica está fuertemente asociada a la presentación de una úlcera neuropática o una úlcera isquémica. Y esto quiero hacer una referencia muy importante. Pensamos que las úlceras isquémicas del pie son más asociadas a enfermedades arterioscleróticas o enfermedad arterial periférica o cardiopatía isquémica o eventos vasculares cerebrales, y no es así. Una úlcera simplemente en un paciente con diabetes en sus extremidades ya está asociado, aunque sea meramente neuropática, a una cardiopatía isquémica en más del 50% de los pacientes. Las complicaciones que nos genera la diabetes en términos de enfermedades arteriales periféricas o en términos de PAM, de las enfermedades panvasculares, como bien dice el doctor Murillo, van a ser en el 52% de las enfermedades macrovasculares se van a asociar a ictus, de lo que vamos a estar hablando todo este fin de semana, el día de hoy. El 31% cardiopatía isquémica y un 25% van a tener enfermedad arterial periférica. Simplemente un diagnóstico de úlcera en el pie nos va a presentar un aumento de la mortalidad de nuestros pacientes. Este estudio nos muestra que de los 243 defunciones con pie diabético, más de la mitad, el 62%, tenían una cardiopatía isquémica. Y volvemos a lo mismo, no siempre la neuropatía o la detección de pulsos o la ausencia de pulsos va a estar relacionada con enfermedades en este caso cardiopatía isquémica. Este es un error porque pensamos que aquellos pacientes que tienen una úlcera neuropática y que no tienen en un momento dado una enfermedad arterial clínicamente detectable, no es que no la tenga, es que simplemente está en una expresión menor o está en un inicio del proceso. Pensábamos que el 20% de los pacientes con pie diabético tenían isquemia, pues resulta que los estudios han demostrado que más del 60% lo tienen. El doctor Felipe Martínez de Jesús en su score de San Elian nos ha mostrado que por mucho el factor más agravante para amputación es la enfermedad arterial periférica. Y esto viene también en un tema de revisión de los pies. Estos son datos sobre cómo se revisan los pies en los pacientes y cómo podemos observar que ha existido un incremento en la cultura de la revisión de pies, cuando menos en los últimos 3 años. Y con esto una también reducción de temas de presentación del pie diabético. Lo que no hemos podido hacer es reducir las amputaciones. Al contrario, se han incrementado de forma sustancial las amputaciones en los últimos años, y esto pues es debido justamente a que no hemos encontrado todavía la resolución de la prevención.
¿sí? Mientras estemos llegando tardíamente a la detección de la enfermedad arterial periférica, pues los resultados van a ser muchas veces catastróficos. Y es que la enfermedad arterial periférica, simplemente por la edad, ya tenemos que estar pensando en su presencia. El 70% de los pacientes mayores de 70 años la van a presentar. Entonces, cada paciente que tenga 70 años debemos de pensar o debemos descartar una enfermedad arterial periférica. Y más si tiene una comorbilidad como una insuficiencia renal crónica o bien una diabetes mellitus, no importa la edad que tenga, el 60% va a tener una enfermedad arterial periférica. En caso de las urgencias, estos son datos en Chiapas y me llama mucho la atención todavía en mi estado las enfermedades infecciosas intestinales, los traumatismos y la atención del parto siguen siendo las causas principales de atención en urgencias, pero las enfermedades crónicas están tomando relevancia. Enfermedades del corazón o diabetes mellitus cada día tienen más presencia en nuestras unidades de urgencias. ¿Y qué sucede? Bueno, pues ahora ya hablamos de la patología como tal, ahora vamos a hablar del escenario en el que se encuentra nuestro sistema de salud. Voy a presentar esta gráfica en donde observamos el gasto total en millones de dólares que generaba cada país en los años de 1999 al 2009. Ya tiene un tiempo, pero quiero que vean ustedes, y esto nos va a dar mucho entendimiento de cómo nuestro sistema de salud en nuestro país ha fracasado en términos de lo que invierte y de lo que resuelve. Y miren cómo estos países y cómo México se mueve para todos lados, es decir, no existe en 1993, en 94, México y Cuba eran los que menos gastaban en salud. Pero luego para el 97, 98, México fue de los países que más gastaron en salud. Es decir, no existe una política transeccional. Cada sexenio, y lo estamos viendo ahora, cambia dramáticamente la forma de ver la salud y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque entonces no hay políticas a largo plazo. Este es un tema muy importante que debemos de analizar. Y es que el gasto público del 2000 al 2012 tuvo un incremento importantísimo, el más alto que hemos visto en la historia, el 265% de incremento en gasto en salud se dio en esta época. Pero ¿qué sucedió? Uno pensaría entonces que este resultado de arriba podemos ver en la gráfica con línea azul los millones de pesos que se incrementaron a lo largo del 2000 al 2012, pero miren lo que pasó, la expectativa de vida del mexicano no cambió. Entonces gastamos muchísimo más y nuestra expectativa de vida sufrió solo un ligero ascenso de cuánto vivimos. Es decir, gastamos mucho en esta ocasión, pero gastamos mal. Y también vivimos en escenarios diferentes. Nuestro país tiene diferentes Méxicos. No es lo mismo Guerrero y Chiapas que Nuevo León y Jalisco. Estos son las aseguradoras en donde los pacientes que si no tienen aseguramiento en Chiapas rondan el 81%, en Guerrero el 82%, mientras que en Nuevo León el 28%. Eso también es importante establecerlo. Y bueno, ahora ya hablamos de la enfermedad como tal, ahora hablamos de los sistemas de salud y ahora hablemos entonces de los especialistas, del recurso humano en salud. Estos son los especialistas, los médicos especialistas por 1000 habitantes por entidad federativa que nos dio en nuestro 2014. Y podemos ver cómo la Ciudad de México es la única que quizás está generando a índices internacionales aceptables. Y como nuevamente los estados del sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, prácticamente es el menor número de especialistas. La atención pública y privada también se ha repartido cada día más. El sector privado avanzó en los años anteriores, mientras que el sector público se quedó prácticamente espasmado durante décadas. En la cirugía vascular, los angiólogos en México, este es un tema muy importante. ¿Cuántos cirujanos vasculares certificados hay por región? Bueno, en la Ciudad de México está en 1.39 por 100,000 habitantes. Nuestra media es de cerca del 0.5 por 100,000 habitantes y estados como Yucatán o Chiapas, vean nada más, Yucatán 0.59 por 100,000 habitantes y Chiapas 0.11 por 100,000 habitantes. Este es un problema porque de una de las enfermedades más importantes o con mayor prevalencia que hay en nuestro país, existe poca especialistas que puedan tener la capacidad de atender sus complicaciones. La relación de género, pues la cirugía de angiología y cirugía vascular ha habido avances más importantes en la
presentación o en la penetración del sexo femenino y también en su certificación, siendo las mujeres especialistas en angiología las que más se certifican en relación con los hombres. ¿Qué sucede en los últimos meses? Pues resulta de una forma extraordinariamente rara que los cirujanos vasculares, los residentes de cirugía vascular, fueron aquellos que tuvieron la tasa de confirmación de COVID positivo en Nueva York más alta. Y esto llamó mucho la atención porque pareciese que los cirujanos vasculares no tendrían que estar en primera fila de la atención de esta pandemia. Sin embargo, esta publicación llamó mucho la atención en lo que viene siendo nuestro gremio. Y es que el COVID también vino a desestabilizar o presentarnos un nuevo escenario, como en muchas enfermedades, también en las enfermedades arteriales periféricas también creemos que vamos a tener en el futuro varias situaciones post-COVID que puedan dar claudicación. Por lo tanto, nuestra sociedad presentó un documento de postura con recomendaciones para la acción. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué nos gustaría que sucediera? Pues nos gustaría que la ciencia llamara a nuestros políticos y a nuestros administradores para generar políticas públicas correctas. Esto es el escenario ideal, esto vendría siendo lo deseable. Sin embargo, sabemos que eso no existe y que la ciencia solamente es un pequeño porcentaje de la posibilidad de las políticas públicas, en donde existen políticas partidarias, sindicatos, organizaciones ciudadanas, empresas, globalización, y todo eso hace que nuestras políticas públicas no sean siempre las mejores para atender, al final de cuentas, las soluciones. Y si a eso le agregamos que presentamos un escenario nuevo, no esperado, en donde el tejido social se ha cambiado totalmente, este congreso es prueba de esto, que viene COVID, y todo esto viene a afectar más aún nuestras políticas públicas. ¿Qué podemos esperar entonces de la atención de la enfermedad periférica? Que siga incrementándose, lamentablemente. Pues estoy muy contento de presentar esta ponencia y estoy agradecido por preguntas que pueda haber. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. A continuación vamos a seguir con la siguiente conferencia, Problemática de la Enfermedad Coronaria en México, por el doctor Pedro Gutiérrez Fajardo, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Pedro, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Luis, por la presentación. ¿Me pueden dar compartir pantalla, por favor? Es para mí un verdadero gusto haber recibido la invitación, un honor por parte del doctor Luis Murillo Bonilla, presidente de AMEVAX, y poder participar esta mañana en temas tan importantes como aquellos que afectan al sistema cardiovascular. Entonces, en los siguientes minutos yo voy a poner a consideración a ustedes algunos aspectos acerca de la problemática de la enfermedad coronaria en México. Yo soy Pedro Gutiérrez Fajardo, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Y me gustaría empezar considerando que las enfermedades cardiovasculares están contempladas dentro de las enfermedades no transmisibles, que así las codifica la Organización Mundial de la Salud. Estas lamentablemente han tenido un incremento en la incidencia en los últimos 20 años y son la principal causa de muerte a nivel mundial. La OMS considera que hasta 70% de las muertes están asociadas a enfermedades no transmisibles. Y como ocurre con frecuencia en ese tipo de enfermedades, 3/4 partes de estas se dan en países de medianos y bajos ingresos. Lamentablemente, cada vez a edad más temprana, vemos cada vez más jóvenes con enfermedad cardiovascular. Y como ya sabemos, esto es a consecuencia de la globalización, de la urbanización, de los cambios en el estilo de vida y de la famosa transición epidemiológica, donde dejamos atrás las muertes por infecciones y enfermedades transmisibles por ahora las ENT. Indudablemente que el evento vascular cerebral es parte del componente de esta patología, ya que representa la segunda causa de muerte en aquellos mayores de 60 años. Las enfermedades cardiovasculares consideradas en forma global tienen un efecto negativo en la calidad de vida, disminuyen la productividad y aumentan la tasa de discapacidad. Sabemos que existen factores de riesgo cardiovascular en donde consideramos aquellos que no son modificables como edad, género y carga genética, pero un reto es que el resto, obesidad, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus o dislipidemias, estos podrían ser prevenibles
y de hecho, una vez establecidos, podrían ser controlables y tratar de llevar a los pacientes a la meta para alejarlos de un riesgo. Sin embargo, noten ustedes cómo en nuestro país la derechohabiencia es inapropiada. Omití decir que en lugar de irme directo a los problemas en el tratamiento del infarto del miocardio, es importante analizar esa bola de nieve que se gesta desde antes de que un paciente tenga un evento coronario. Y uno de esos es esto. Noten ustedes cómo casi el 80% de pacientes jóvenes entre 20 y 29 años no tienen acceso a un servicio de salud e indudablemente no tienen acceso a una educación en prevención. Por otro lado, en nuestro país, datos de Ensanud de 2018, vean ustedes el porcentaje de población que consume alimentos recomendables para consumo cotidiano por grupos de edad. Y en realidad, cuando consideramos el consumo de frutas, leguminosas o carnes, apenas alcanza al 50% de la distribución de esta población. Pero por otro lado, en contraparte, el consumo de alimentos no recomendables se da desde edades muy tempranas, desde la infancia. Noten ustedes aquí las barras en color violeta, verde, azul, etcétera, en donde desde la infancia nuestra población está expuesta al consumo de bebidas no lácteas endulzadas, a botanas, a cereales dulces, a bebidas lácteas endulzadas, a comida rápida. Indudablemente que esto explica en parte estos dos factores que he considerado previamente, por qué tenemos una tasa de obesidad alta en nuestra población. Entidades con porcentajes más altos están al sureste de nuestro país, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, pero también al centro sur, Colima, y en el norte, Sonora, son los que liderean el mayor porcentaje de obesidad. Pero noten ustedes que no hay ninguna entidad federativa que esté en blanco, es decir, la obesidad está distribuida a lo largo y ancho de nuestro país. Y entonces, si tenemos pacientes que no tienen acceso a un sistema de salud, que se alimenta de manera inapropiada y que generan obesidad, explicaremos por qué también la tasa de hipertensión en nuestra población se está incrementando a partir de los 20 años de edad. Conforme se incremente la edad, crece el porcentaje de población con diagnóstico previo de hipertensión, principalmente a partir de los 50 años, llega casi al 28%, en tanto en hombres como mujeres, y lamentablemente, a pesar de las políticas en salud y la prevención supuesta, noten cómo de 2012 al 2018 hay un incremento de 2.2% en pacientes hipertensos. Y si seguimos con este continuo de problema epidemiológico cardiovascular, entenderemos por qué también en México tenemos una alta población de pacientes diabéticos. Noten ustedes nuevamente cómo en el 2012 la tasa era de 9.2% y para el 2018 aumentó 1.1%, tanto en hombres como en mujeres. Importante destacar que esta es una encuesta y cuando se pregunta a los pacientes si tienen manifestaciones de afección microvascular o macrovascular, la complicación clínica que mayormente reportaron fue los pacientes que tenían una visión disminuida, producto de la enfermedad microvascular y de la retinopatía diabética. Y si continuamos, bueno, todo esto en un ambiente aterogénico, la presencia de colesterol y triglicéridos también está presente, pero noten ustedes cómo en ambos géneros, en el 2012, el 37% de las personas encuestadas habían tenido una determinación, por lo menos, y sabían sus niveles de colesterol, pero esto disminuyó. Es decir, la gente no se hace exámenes de escrutinio para poder saber sus niveles de colesterol y actuar en consecuencia. Sin embargo, en los pacientes que se lo hicieron, notamos que hubo un incremento en la presencia de dislipidemias, tanto en hombres como en mujeres, y casi la mitad de la gente no sabe cuáles son sus niveles de colesterol. En consecuencia, pues no se pueden activar mecanismos de prevención primaria. Y por supuesto, eso explica esta gran pandemia epidemiológica que tenemos desde 1990, en donde las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte, junto con el cáncer. En azul están enfermedades no transmisibles, en naranja las transmisibles maternas, neonatales y nutricionales, y en verde las lesiones. Y noten ustedes cómo, paradójicamente, cuando aparentemente se han hecho esfuerzos de prevención, las enfermedades no transmisibles
aparecen como las primeras causas de muerte y persisten hasta la fecha. Enfermedad cardiovascular, cáncer, EPOC, diabetes mellitus, trastornos neurológicos son los que lideran la lista de causas de muerte en nuestro país. Y entrando en materia, esto hemos aprendido a lo largo de los años cómo tratar a los pacientes, cómo clasificarlos, cómo atenderlos. Y entonces, al principio, más o menos hace unos 10 años o más, surgió el RENACICA, que fue el Registro Nacional de Síndromes Isquémicos Coronarios Agudos, cuyo objetivo fue conocer las características de atención contemporánea en aquel tiempo, conocer factores de riesgo, la terapéutica utilizada y la respuesta a la misma en enfermos con Zika, tanto con elevación del ST como sin elevación del ST. Antes de esto, nosotros teníamos datos de fuera de nuestro país, de tal manera que esto fue un estudio significativo para la cardiología en nuestro país. En este estudio participaron 18 centros hospitalarios de segundo y tercer nivel y se capturaron poco más de 4,200 pacientes. ¿Qué fue lo que nos enseñó este registro? Bueno, primero que el mayor porcentaje de pacientes se presentaban por dolor torácico y nos enseñó cuál era la clínica de presentación y de diagnóstico, las clases de Killip y Kimball utilizadas en aquel tiempo, los pacientes que entraban en paro cardíaco y demás, pero también nos mostró cómo el número total de enfermos con Zika sometidos a un estudio de angiografía coronaria fue del 58% y de casi el 32% aquellos que fueron sometidos a una intervención coronaria percutánea. Y los vasos dilatados fueron en estos porcentajes que ustedes ven aquí de 1, 2, 3, 4 o hasta 5 vasos, que fue lo menos frecuente. Así, el RENACICA nos enseñó que había falta de uniformidad para el diagnóstico y el manejo terapéutico de los pacientes, que estaba relacionada a esta falta de uniformidad a la carencia o a la disponibilidad de recursos materiales aplicables, que había falta de atención prehospitalaria y la terapéutica con fluiminolosis era baja, alrededor del 50%, y también nos enseñó que faltaba la disponibilidad de salas de hemodinámica para incrementar el tratamiento agudo mediante técnicas percutáneas. Luego vino el RENACICA 2, cuyo objetivo era similar, establecer en México las características clínicas, identificar abordajes terapéuticos y conocer la evolución hospitalaria en pacientes con Zicas, con síndromes coronarios agudos. Y este fue un estudio prospectivo que reunió más de 8,000 pacientes con diagnóstico final de Zika, y esta fue la forma en cómo fueron captados los pacientes, 8,600, que se consideraban síndrome isquémico coronario agudo, 7% que entraron por dolor específico. El diagnóstico final fue angina estable o infarto sin elevación del ST, con elevación del ST u otro. Lo importante de destacar esta gráfica es que la mayoría de los pacientes, el 53%, tuvieron un diagnóstico final de infarto de miocardio con elevación del ST. Y este fue el registro más grande de síndrome coronario agudo en Latinoamérica. Nos dio información importante y confiable sobre el espectro clínico, sobre la evolución hospitalaria y la calidad de atención, y asimismo identificó áreas de oportunidad para mejorar la atención y amplió también nuestro conocimiento sobre la reperfusión y el tratamiento antirromótico, cómo podía modificar la evolución y qué procesos se requerían para mejorar la atención médica de manera real y de impacto en nuestro país. Y así surge este RENASCA, liderado por la doctora Gabriela Borrallo y por la doctora Alejandra Madrid, que en ese tiempo se encontraba en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI, y ellas consideraron identificar factores de riesgo de mal pronóstico en síndromes coronarios agudos y evaluar el riesgo con la escala Grace, conocida ampliamente como un predictor. Se usó un registro hospitalario de pacientes consecutivos de ambos géneros, pacientes de más de 18 años con síndrome coronario agudo, y se incluyeron como siempre variables clínicas, diagnósticas, terapéuticas y complicaciones tempranas. ¿Qué fue lo que nos mostró el RENASCA? Bueno, se replican los resultados en donde el mayor porcentaje de pacientes tuvieron infarto de miocardio con elevación del ST, fue más prevalente en el sexo masculino, y es de notar la presencia, por supuesto, de factores de riesgo, dislipidemia, hipertensión, diabetes y tabaquismo,
con un impacto estadísticamente significativo en términos de la ovulación. Cuando se aplicó la escala Grace en aquellos pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, noten ustedes cómo con una escala de más de 150 puntos tuvo una relación de momios para muerte de poco más de 1 y mayor impacto en la relación de momios o riesgo relativo para falla ventricular izquierda, choque cardiogénico o arritmia. Y algo similar, pero todavía de mayor impacto, fue en aquellos que tuvieron elevación del ST. Noten cómo ustedes, la falla ventricular izquierda tuvo una relación de momios de hasta 3.4, choque cardiogénico de casi 4 y arritmia de 2.3. Este RENASCA reflejó el estado del Zika en hospitales de tercer nivel. Determinó que la mayor frecuencia de infarto era aquel con elevación del ST y que los pacientes con puntuación Grace elevada tenían más complicaciones cardiovasculares. Estas fueron más frecuentes justamente en los pacientes con elevación del ST que se consideraron de alto riesgo. Menos del 50% de los pacientes recibió terapia de reperfusión y surge desde la RENASCA la necesidad de realizar cambios organizacionales para lograr una reperfusión temprana, efectiva, oportuna en estos pacientes. Y de esta manera, en el IMSS se establece el enfoque de la calidad en el código de infarto en 6 dimensiones, considerando que sea segura, centrada en el paciente, oportuna, eficiente, efectiva y equitativa. Y entonces se establece toda una red con hospitales de segundo nivel y en hospitales de tercer nivel para que los pacientes, desde que el paciente llega al área de admisión, el mismo vigilante esté consciente de que puede venir un paciente con síndrome coronario agudo, la asistente médica, y se establecen tiempos mínimos para que el paciente sea atendido. El paciente entre rápidamente al área de admisión o de urgencias, donde hay médicos y enfermeras capacitados y se comunican con el código de infarto en un tercer nivel. Se administra el medicamento, ya sea fibrinolisis o el paciente, si llega al tercer nivel, ingresa de manera directa a la sala de hemodinámica. Todo esto con tiempos previamente establecidos que deben de ser cumplidos plenamente. Y bien, en general, los estudios del RENASCA, el RENASICA 2 fueron llevados a cabo, claro, por múltiples hospitales, pero liderados por médicos de Seguro Social. Pero esta es una revisión muy interesante publicada por el grupo de médicos del importante Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y ellos consideran la terapia de reperfusión de infarto de miocardio como, por supuesto, un reto en cardiología moderna y finalmente reconocen los esfuerzos realizados por otras instituciones como el Seguro Social y proponen que todo paciente debe recibir una reperfusión temprana y tratar de llevar a cabo una reperfusión facilitada si el paciente llega a un hospital de segundo nivel en la Ciudad de México, que las distancias son muy largas y el tráfico puede ser intenso. Hospitales de apoyo pueden iniciar una trombolisis facilitada y derivar al paciente al Instituto Nacional de Cardiología o al Hospital Belisario Domínguez para que se lleve a cabo una intervención percutánea y poder rescatar miocardio. Por supuesto, no podíamos estar al margen de la atención de síndromes coronarios agudos durante la contingencia sanitaria que hemos vivido con el brote de SARS-CoV-2. Y esta es una publicación que se hizo en conjunto con la Sociedad Mexicana de Cardiología, en donde se enfatizan los cuidados que se deben de tener en este tiempo para atender de manera eficaz y oportuna y sobre todo segura, tanto para el personal de salud como para los pacientes y acompañantes, acerca de los síndromes coronarios agudos. ¿Qué consideraciones podemos tener? Bueno, el infarto agudo del miocardio sigue siendo la principal causa de muerte cardiovascular en México. Sabemos que nos preocupa mucho el cáncer de mama, nos preocupa mucho otros tipos de cánceres, pero sin lugar a dudas, la enfermedad cardiovascular demanda alta atención para poder seguir abatiendo esta terrible consecuencia de la enfermedad cardiovascular. El diagnóstico y tratamiento con la prevención oportuna son fundamentales, sin lugar a dudas, para rescatar miocardio, para reducir complicaciones y mortalidad.
Y de acuerdo a los registros que he mostrado, poco más del 60% de los pacientes con síndrome cardíaco agudo son de alto riesgo y la mayoría de ellos tenían hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, de tal manera que el paciente de entrada ya lleva factores de riesgo que pueden complicar su evolución. No, el 50% no recibía una estrategia de reproducción apropiada, pero con el código de infarto en el IMSS, que esta es la primera estrategia institucional perfectamente elaborada, sistematizada, nos muestra que se debe contar con una red de atención para brindar una atención de calidad que sea segura, oportuna, eficaz, eficiente, equitativa y centrada en el paciente, por supuesto. Se ha logrado incrementar el porcentaje de pacientes con alguna estrategia de perfusión y se ha logrado disminuir los días de hospitalización y disminuir también la mortalidad en los pacientes que han sido atendidos bajo este código, de tal manera que el código infarto es costo eficiente. Sin lugar a dudas, cuando uno ve estas tablas, sigue siendo preocupante, ya que las enfermedades del corazón en hombres y en mujeres siguen siendo las responsables de la mortalidad en nuestro país, seguidas por la diabetes mellitus y por tumores. Y saben ustedes que los factores de riesgo cardiovascular son los mismos factores para desarrollar un cáncer, de tal manera que una manera de alentar a nuestros pacientes a que se cuiden es que si no les asusta tener una MBC, tener una enfermedad arterial periférica o tener un infarto, la palabra cáncer sí puede tener más impacto y además comparten factores de riesgo que nosotros podemos usar como estrategia para persuadir a nuestros pacientes que se cuiden. Por supuesto que el problema es mucho más complejo y mucho más profundo. Es importante prevenir, controlar y tratar, pero esto no puede estar desligado de lograr una educación en salud en etapas tempranas de la vida. Los niños son muy receptivos y siguen muy bien las indicaciones. Entonces, seguramente el reto será enfocarnos a educación en salud de los niños. Pero además de educar, seguir promoviendo y tener un seguimiento permanente en el estilo de vida saludable. Sin lugar a dudas, se requiere un trabajo político real en donde haya desarrollo de infraestructura urbana, inversión verdadera en salud y privilegiar, por supuesto, la atención primaria, que es donde vamos a enfocar nuestros esfuerzos. Yo, cada que veo a un paciente que llega con un EBC, con un infarto, con enfermedad arterial periférica, con disección aórtica, etcétera, lo primero que pienso es que falló la prevención. Y una forma de controlar también esta prevención es disminuir la desigualdad social. De tal manera que no es tan sencillo como hablar solamente de los factores en un infarto al miocardio, sino tras de eso hay todo un esquema social. En la ANCAM, nuestro lema es prevenir, es nuestra meta, y justamente hacia allá debemos de volcar nuestros esfuerzos, las sociedades, trabajando en conjunto con las autoridades para lograr cambios reales a mediano y a largo plazo. Agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Excelente día. Muchas gracias, Pedro. La siguiente plática me toca a mí, un servidor, doctor Luis Manuel Murillo Bonilla. Vamos a ver un poco de la problemática de la enfermedad vascular en los siguientes 10 minutos. Esta gráfica es para recordarles que el mundo como lo conocemos habitualmente no es de esta forma, tiene formas diferentes, pero en esta gráfica básicamente quiero demostrar cómo el paso del tiempo ha permitido y obviamente los avances en salud han permitido pues, que la expectativa de vida del ser humano, la esperanza, se vaya incrementando. Y en México actualmente tenemos ya tasas de vida o esperanzas de vida que rondan los 75 a los 78 años de edad, algo muy similar que lo que ocurre en países desarrollados. Esta gráfica es para recordarles que las pirámides poblacionales ya son muy diferentes, del 50, que era una pirámide típica con población muy joven, hacia el 2020, que es una pirámide de transición, y el 2070 se espera que la población mexicana ya sea una población adulta con años o edades arriba de los 40, 45 años, y por supuesto expectativas de vida que rondan los 80 a los 85 años. Esto sin duda pues, va a crear el problema de que debemos aprender a tratar las enfermedades crónico-degenerativas, que son la principal carga para los países. En general, la enfermedad vascular cerebral, como ustedes saben, es una enfermedad que depende de la edad, y si bien tenemos eventos vasculares desde etapas tempranas de la vida, 20, 30, 40 años, la frecuencia, la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad se va multiplicando y duplicando por cada 10 años que pasan después de los 55 de años, hasta tener incidencias que rondan los 2.000 a 3.000 casos por 100.000 habitantes en poblaciones de 80 a 90 años, que estaremos en esta población
básicamente a partir del año 2050. Este es el mundo real y por eso ponía la primera diapositiva. El mundo real implica que los países dependen mucho de las situaciones económicas y si bien México tiene una población muy grande, de cerca de 130 millones de habitantes, el poder económico de los países del primer mundo es muy grande a comparación del potencial económico de México. Esto tiene una implicación muy grande, que tenemos una población arriba de los 75-80 años en poco tiempo y el poder económico que tenemos para tratar estas enfermedades crónico-degenerativas no es tan vasto, por lo cual tendremos un problema muy grande de salud, tanto por la edad de la población como por las limitaciones económicas que ofrecen los países en vías de desarrollo. Otro aspecto muy importante de las enfermedades crónico-degenerativas, en general, en especial la enfermedad vascular cerebral, es que la prevalencia a nivel mundial es muy grande. Se estima que cada año podemos contar cerca de 80 millones de eventos vasculares, entre ellos infartos y hemorragias, y lo más triste de todos es que estos eventos ocurren principalmente en países en vías de desarrollo como México. 70% de los eventos vasculares, infartos y hemorragias ocurren en países de vías de desarrollo que tienen limitaciones económicas muy serias y solo el 30% en países de primer mundo. Por lo cual, el trabajo que tenemos que hacer las asociaciones médicas es muy grande. Otra gráfica importante es ver que la mortalidad en estos países como México, el 80% de ella es atribuido a enfermedades no comunicables o enfermedades no transmisibles. Entre ellas, la mayoría son las enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo cardiopatía isquémica e incluyendo enfermedad vascular cerebral. Por lo cual, la edad avanzada de la población que vamos a tener a partir del año 2050, los problemas de economía y la alta mortalidad por enfermedades crónicas hacen necesario que tengamos que tener herramientas terapéuticas para poder evitar las complicaciones de estas enfermedades catastróficas. Otro problema importante que tenemos en los sistemas de salud es que la población no está totalmente cubierta. 45 a 50% de la población tiene algún tipo de seguridad social, pero solo un 7 al 8% tienen seguro de gastos médicos privados, dejando desprovisto de políticas de salud a cerca del 40% de la población mexicana. Población que también va a rondar los 70, 80 años de edad y población que al tener un evento va a estar fuera de tratamiento médico. Si vemos la gráfica de seguridad en México, tenemos un sistema muy fragmentado que está dividido en varios sistemas. El más importante por su tamaño es el Seguro Social, que tiene una cobertura del 38-40% de la población, y posteriormente el Seguro Popular para la población abierta, que lamentablemente está cancelado, y actualmente veremos cómo el INSABI logra tomar esta cobertura, que es muy necesaria, porque de ella depende mucho el bienestar de la población mexicana. Otro problema importante que tenemos en México es que el gasto en investigación y desarrollo, esto es el dinero que se dedica a investigar sobre enfermedades como las enfermedades crónico-degenerativas, es muy bajo. En México se destina 0.54% del PIB a este tipo de investigación, a este tipo de enfermedades, en tanto que en Estados Unidos se dedica cerca del 2.7 al 3% del Producto Interno. Si lo ven en números reales, pues veremos básicamente que Estados Unidos el año pasado invirtió cerca de 21,000 billones de dólares, en tanto que en México la inversión en salud en la parte de enfermedades crónicas, pues básicamente solo fue de 1,000 billones de dólares, por lo cual estamos en desventajas muy importantes y debemos de tomar ciertas medidas para lograr tratar la enfermedad en todo el contexto de su enfermedad, desde la etapa aguda a las etapas preventivas. Esta gráfica es importante porque nos deja ver que cerca del 20% de la población va a tener una muerte prematura. Esto es, no vamos a lograr llegar a la expectativa de vida 1 de cada 5 mexicanos. Y esto lo estamos viendo a partir del 2020 hacia el 2025. Por lo cual, los siguientes años, el 25% de la gente va a morir de manera prematura por una enfermedad crónico-degenerativa, en especial las enfermedades cardiovasculares. 1 de cada 4 mexicanos no lograrán una expectativa de vida y fallecerán antes de tiempo. Si logramos poner políticas de salud adecuadas, podremos salvar la vida de cerca de 98,000 mexicanos para el 2025, siempre y cuando logremos evitar este 20% de mortalidad prematura en nuestro país, que es atribuido en mucho a enfermedades crónico-degenerativas. La incidencia de la enfermedad vascular cerebral a nivel mundial es alta. Se estima que cada año se presentan 13 millones de eventos nuevos, una prevalencia de 80 millones de eventos y una mortalidad muy alta que ronda el 10% de la mortalidad global. Si ustedes ven la incidencia varía mucho, pero en México tenemos una incidencia que ronda los 121 a 150 casos por 100,000 habitantes, que es una incidencia media, pero también sabemos que los registros de mortalidad en México codifican mucho la mortalidad por diabetes mellitus, haciendo que la prevalencia y la incidencia sea menor de lo que realmente debe representar la mortalidad de México.
Sabemos que la enfermedad vascular cerebral representa la segunda causa de muerte a nivel mundial, la primera causa de discapacidad, representa la segunda causa de demencia a nivel mundial y lo que es muy importante, representa la primera causa de DAILYs o de años de vida perdidos y ajustados por discapacidad a nivel mundial. La incidencia en México, según el estudio del doctor Cantú, es cerca de 178 casos por 100.000 habitantes, lo cual catalogan a esta enfermedad en México como un problema de salud público. Y algo muy importante, tendemos a pensar que la enfermedad es una enfermedad de viejos, pero realmente cuando consideramos a la enfermedad a través de los años de vida perdidos y ajustados por discapacidad, veremos cómo esta es la principal enfermedad neurológica a partir de los 40 años en hombres y 45 años en mujeres. En términos generales, cada año se presentan cerca de 5 millones de defunciones a nivel mundial. Se presentan cerca de 481 defunciones por mes. Cada día podemos encontrar a nivel mundial 16 millones de defunciones y veremos que cada hora fallecen cerca de 669 casos y cada minuto estarán falleciendo a nivel mundial cerca de 11 personas por un evento vascular cerebral. La clasificación de la enfermedad vascular cerebral es muy útil porque divide la patología en isquemia. En México 65% de la patología es isquemia o infarto y 30% es hemorragia. Esa clasificación es muy útil para el área clínica, pero tiene un problema que nos ha dejado entender que la patología es muy grave y mortal y considera la enfermedad solo como una etapa aguda o como un evento agudo. El problema es que realmente no comprendemos que la enfermedad es una enfermedad crónica. Si bien el ictus es la enfermedad catastrófica que ocurre porque daña el cerebro y hay tratamiento adecuado a través de trombolisis, trombectomía mecánica, debemos recordar que es una enfermedad crónica que está precedida por una etapa primordial y primaria en donde el endotelio se está enfermando pero el cerebro es sano, por lo cual tratar la enfermedad desde la etapa preventiva nos va a ayudar a prevenir la catástrofe que es el ictus. Y en México, un país que tenemos mucha discrepancia económica y de políticas de salud, es muy importante enfocarnos a la fase preventiva que la tenemos muy abandonada en nuestro país. Posteriormente del ictus y después del tratamiento, pues la fase obviamente de prevención secundaria y diagnóstico es muy importante para evitar la recurrencia y la mortalidad. En la parte aguda, básicamente tenemos que avanzar mucho en la formación de unidades de ictus y tratamientos de fase aguda debido a que es una catástrofe lo que ocurre en el cerebro. Ya sabemos que después de 10 horas de que se ocluyó una arteria, el cerebro es capaz de perder cerca de 120.000 millones de neuronas y esto hace que el tratamiento sea tiempo dependiente y tengamos pocos minutos o pocas horas para el tratamiento. La trombolisis, que es el tratamiento estándar en México hacia el 2006, no se hacía básicamente en México con una tasa de trombolisis de 0.7% y actualmente ha avanzado con estrategias como la estrategia Angels, en donde ya logramos ver que se empiezan a trombolizar hasta el 20% de los pacientes, pero tenemos todavía un gap muy importante que recuperar y tenemos que ampliar la ventana de trombolisis a más pacientes porque la mayoría de los pacientes se están quedando sin tratamiento en México. Algo muy importante, tenemos que empujar mucho la creación de unidades de ictus, porque ya hemos visto que países que tienen cobertura de unidades de ictus en toda su población son los que tienen tasas menores de mortalidad, con mortalidades que van por abajo de los 20 casos por 100.000 habitantes, y los países que tienen pocas unidades de ictus o cobertura de la población en un porcentaje bajo, pues tienen las tasas mayores de mortalidad. En México necesitamos girar hacia la producción de unidades de ictus para poder implementar sistemas de trombolisis y trombectomía y evitar la catástrofe que es el infarto y la hemorragia cerebral. En la etapa primaria no hemos avanzado mucho en México, pero es muy importante recordar que es una fase muy importante porque previene la oclusión y la ruptura de las arterias cerebrales y es muy importante empezar a trabajar con jóvenes desde los 20 años o menos, porque ya sabemos que realmente ya hay jóvenes menos de 20 años que tienen tabaquismo, que tienen sobrepeso, obesidad, que tienen falta de ejercicio y que tienen obviamente una dieta muy mala, con mal manejo de colesterol, presión arterial y diabetes. Por lo cual, el manejo de los factores de riesgo antes de los 20 años es esencial para lograr mantener los endotelios sanos y evitar la producción del infarto y la hemorragia cerebral. En México hemos realizado trabajo, ya saben la mayoría de ustedes que hemos realizado estudios desde el año 2000, tuvimos el estudio Renamevas, posteriormente produjimos las guías clínicas hacia el 2002 de prevención primaria. Después nació el estudio Premier, que fue el primer estudio de infarto cerebral en donde conocimos que la mortalidad en México es del 30% a un año. Después publicamos las guías de prevención secundaria hacia el año 2004. Posteriormente dio a conocer el grupo del doctor Cantú los resultados del estudio BASID y finalmente se dio a conocer el resultado del primer registro de trombectomía en México con la publicación del año pasado de la primera serie de casos de registro de trombectomía, con lo cual Amevasa ha avanzado mucho en el tratamiento y entendimiento de la enfermedad vascular cerebral en México.
Los retos de Amevas los siguientes años son básicamente pues esperar los resultados del estudio BASIT del doctor Carlos Cantú para ver qué nos dice sobre la prevalencia, incidencia y obviamente la tasa de tratamiento agudo de la enfermedad vascular cerebral en nuestro país, principalmente en México. Viene el nacimiento de la revista Ictus, que se va a lanzar en este congreso el próximo sábado. Viene la siguiente producción de guías clínicas con la metodología GRADE, que se van a dar a publicar el siguiente año también los de prevención secundaria. Y finalmente viene el nacimiento del estudio RENAMEVAS Volt, el cual se iniciará el año que entra. Yo con esto quisiera agradecer, recordándoles que octubre es el mes del ataque cerebral, y me gustaría pasar el micrófono a nuestro siguiente participante, que es el doctor Marco Alcocer Gamba, el cual nos presentará la plática que hemos aprendido de las unidades de coronarias en México. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. La verdad es que estar en un evento que estemos hablando de esta terrible enfermedad que fundamentalmente afecta los territorios vasculares, que es la aterosclerosis y arterotrombosis, tanto a nivel cardiovascular, reflexionando en el corazón, que me da mucho gusto haber compartido con Pedro Gutiérrez Fajardo, y además estar hablando de la enfermedad vascular cerebral y periférica, pues es una forma de recordarnos a todos lo importante del trabajo multidisciplinario para tener más éxito en los resultados de esta patología. Yo en lo personal quiero nada más puntualizar algunos detalles sobre la aterotrombosis, y como ustedes saben, pues esto se desencadena por estos factores de riesgo que desafortunadamente nos llegan a una catástrofe, que más allá de formarse una placa de ateroma se rompe, y esta oclusión aterotrombótica pues ocasiona el escenario clínico vascular. También sabemos que una persona que tiene un evento vascular, incluso aquí pongo el ejemplo en el corazón, en las coronarias, puede haber estado el infarto tapando una arteria, pero recordar que la enfermedad afecta, en este caso, otra coronaria o algún otro territorio, ¿no? Entonces, muchas veces quisiéramos recordarnos que el encontrar un evento agudo es un paciente que pudimos haber evitado si lo hubiéramos identificado antes, o, como lo mencionó el doctor Pedro Gutiérrez, si lo hubiéramos prevenido antes. ¿Qué pasa en nuestro país con el infarto? Bueno, pues hay estadísticas internacionales como de la OSD, donde podemos ver que la media de mortalidad está rondando al 7.9%, y desafortunadamente lo publicado para nuestro país pues es notablemente más de 3 veces, y esto por la fragmentación que tenemos, ¿no? Hemos visto cómo también en estos análisis las diferencias en los resultados en cada estado del país es diferente en la mortalidad del infarto, pero tengan en cuenta que esto también depende mucho, no solamente de que pensemos, por ejemplo, yo veo aquí en Querétaro, que es mi estado, pero no porque esté en Aguascalientes que va a parecer que sea lo más espectacular, o Yucatán, que sería lo peor, necesariamente sea la fotografía de cada estado, porque depende un poco o en un mucho el proceso del análisis para obtener esta información. Pero sabemos que esta complejidad entre los diferentes grupos de seguridad pública y privada, pues hace que esta realmente es un reto de cómo tratar las enfermedades vasculares, ¿no? Es obvio que entre más temprano la identifiquemos, va a ser mejor. Eso es lo que quisiéramos. Y quiero darles unos mensajes importantes. Uno es que, hablando del paciente que tiene dolor torácico y que tiene un infarto, desafortunadamente el 30% de ellos mueren antes de llegar a un hospital. Y de ahí queremos este protagonismo de la ambulancia, del traslado, del manejo prehospitalario, con monitor, con desfibrilador, con personal entrenado para resolver alguna urgencia. También hemos aprendido que el tiempo que tardamos en atender un infarto va directamente relacionado con la mortalidad a un año. Es decir,
cada 30 minutos que tardamos en reperfundir a un enfermo, representa un incremento de un riesgo de 7.5% de morirse. Con lo cual, esta compleja fórmula matemática lo único que nos transmite es que entre más rápido diagnostiquemos, traslademos, iniciemos terapia y reperfusión, más probabilidades de que se salve esta persona. Y no nada más que se salve, sino que quede con secuelas de insuficiencia cardíaca. Estos tiempos que aquí vemos, 1, 2 horas, 3 horas, que va incrementando el tiempo de muerte del músculo cardíaco, pues evidentemente si yo trazo las primeras 4 horas, es donde se muere el 80% de los pacientes. Y de ahí, ¿por qué insistimos tanto en la rapidez de atención? Bueno, está más que claro que si no hay subidas y bajadas en tu vida, pues no vamos a tenerla, ¿no? Y de ahí que tenemos una oportunidad de hacer una evaluación con un método que para nosotros es facilísimo. Eindhoven publicó el uso de la electrocardiografía desde 1895 y quiero decirles que este año estamos cumpliendo 100 años desde que por primera vez se asoció cambios en el electrocardiograma con un infarto. Es decir, que tenemos 100 años utilizando un método que sigue siendo vigente. Y aquí lo vemos de una forma muy práctica. El electro que tiene una elevación, pues es lo que nos está hablando en una alta probabilidad de acertar que está tapada súbitamente una coronaria. Pero hay otros cambios en el electro que, dependiendo del riesgo del paciente, ya sabremos. Bueno, pues, ¿cómo hacemos el diagnóstico del infarto? Pues sabemos que uno de los temas es que debemos de asumir la clínica, pero ya este grupo musical nos lo recomendó y nos lo recordó. Todo lo que necesitamos también es un electrocardiograma. Platicábamos, escuchaba a Pedro hablar sobre qué hemos hecho en nuestro país y hemos hecho varias iniciativas de atención del infarto en nuestro país. Y quiero que resaltemos, el enemigo es la no reperfusión, el paciente que no recibe la reperfusión. Y esto es lo que está en las franjas negras. Y ese es en el que tenemos el gran reto, ¿no? Tenemos, la historia es que quisiéramos que estas franjas verdes, que es la angioplastia primaria, y estas rojas, que es la farmacológica, pues evidentemente ambas cumplieran ese 100%. Este es un caso que acabo de vivir yo aquí en mi hospital, bueno, donde trabajo, donde está un paciente en sala y súbitamente hace esto. El paciente venía con un síndrome coronario y nada más para recordar por qué es útil el monitoreo de un paciente, ¿no? Porque gracias a que teníamos monitoreado con el desfibrilador este paciente, se aplica una descarga que aunque nosotros lo vimos que fue mucho tiempo, fueron 22 segundos, y esto nos genera que el paciente pues regrese al ritmo sinusal y por consecuencia pues no muera, ¿no? Entonces creo que este es el punto más importante que yo quiero recordar, porque es importante un monitoreo, y en eso pues las unidades coronarias es la base. Algo que también hemos aprendido en cardiología es medir los tiempos. Cuando en Estados Unidos empezaron a ver que los tiempos de que un paciente llegue al hospital y se destape la coronaria, en ese entonces eran 90 horas, 60 minutos, pero se vio la sorpresa que solamente una tercera parte de los pacientes en los hospitales que se jactaban de ser de excelencia realmente cumplían este punto. Y también en el otro lado, vean ustedes cómo comparando 90 con cualquiera de los demás minutos, es claro el incremento de mortalidad. Entonces, de ahí es que los procesos es que analicemos en cada hospital en el que cada uno de nosotros trabajemos, cómo reducimos los tiempos de espera de los pacientes. Nosotros aquí en Querétaro hicimos un trabajo muy, muy bonito que me da mucho gusto comentarlo, porque fue utilizar la telemedicina. Tenemos centros satélites a los centros de atención, de intervencionismo, de angioplastía, y lo que publicamos aquí en Querétaro es una recomendación que en su momento era de cómo utilizar cada uno de los diferentes antiagregantes plaquetarios prehospitalariamente, y siempre teniendo en cuenta esto, el peligro que tiene la asociación de fármacos antiagregantes y anticoagulantes, que si bien
tienen fortalezas, también tienen debilidades y tenemos que buscar el equilibrio para evitar complicaciones. En esta iniciativa del programa, el paciente llegaba a un centro donde se tomaba un electrocardiograma y en forma automatizada, ni siquiera el centro tenía que mandarnos el electro, sino que llegaba en forma automatizada y llegaba algo como esto, ¿no? Llegaba un electro donde estaba interpretado que tenía un infarto por la sintomatología que nos mencionaban y los cambios en el electro. Y esto, pues evidentemente, si lo pensamos de una manera esquematizada en este pequeño video, pues es representar una placa de ateroma que, como sabemos, se fragmenta, se fisura, y esto echa a andar los diferentes factores de agregación plaquetaria y coagulación, lo cual, pues como sabemos, gran parte de la estrategia terapéutica está enfocada a estas situaciones. Hemos insistido que esta es la guía de cómo se debe de atender un infarto. Estas recomendaciones del 2017 nos dice que un paciente que tiene dolor tiene que pedir lo más rápido posible atención, idealmente por una ambulancia o llegar a un hospital, y en menos de 10 minutos el personal de salud deberíamos de haber tenido ya el electrocardiograma interpretado y dicho tiene un infarto con elevación del ST. Y de ser así, pues es las estrategias de trombolisis o angioplastía según la necesidad. Pero esta complejidad institucional realmente es un arte en cada paciente y que sé que para cada uno de nosotros es complejo. Aquí les presento otra iniciativa que hicimos aquí con el Seguro Social. Teníamos un chat donde la gente del IMSS nos comunicaba qué es lo que estaba pasando, nos presentaba un paciente y dependiendo de que se verificaba que esto era un infarto, nos planteábamos si teníamos acceso a la sala en más de 2 horas, y fuera así se trombolizaba en la misma institución y después se trasladaba. Pero si el paciente podía estar en menos de 2 horas, que es lo que recomiendan las guías, pues ya se podía trasladar a un hospital. Y en este caso, aquí les estoy poniendo la imagen de la angioplastía que se le hace al paciente, ¿no? Aquí los puse al revés. Esta es la primera, que es cuando está ocluida, y bueno, la otra era cuando ya está abierta. Aquí en este caso, que no es rutina, se hizo trombectomía con aspiración, se traslada y se regresó a la institución. Nosotros en este ejemplo, en este trabajo que lo presentamos y tuvimos el privilegio de ganar el primer lugar en el Congreso CADESI, que fue a principios de este año, demostramos una mortalidad que publicada en Querétaro en el IMSS del 25% al 4%, lo cual pues está claro que es gracias a un trabajo en equipo y gracias a una rapidez de atención. Si yo ya tengo el diagnóstico, no tengo por qué perder tiempo con el paciente y pasarlo directo a una sala de hemodinámica. Y vean ustedes qué ha pasado históricamente. ¿Cómo hemos reducido la mortalidad del infarto agudo del miocardio? Pues sí, el soporte, el tratamiento de soporte, sin duda, de medicamentos, de antiarrítmicos, antiplaquetarios, anticoagulantes, nos han ayudado. Las maniobras de movilizar al paciente de un hospital a otro, tener unidades coronarias ha sido otro de los avances. Y por supuesto, los dos más importantes, la terapia fibrinolítica y la intervención coronaria, que todos uno suma al anterior, por supuesto. Bueno, en la cardiología luego decimos, bueno, ¿quién gana pelear? ¿Darle trombolítico o hacerle una angioplastía primaria? Y de ahí que pues hay infinidad de estudios que el referee, que en este caso nos está viendo pelearnos, tenemos que reflexionar. Hay escenarios para trombolisis, hay escenarios para la angioplastía, y por eso también se utiliza esta estrategia que primero se tromboliza y luego se lleva en las siguientes 24 horas a una intervención coronaria, que es la estrategia farmacoinvasiva, útil cuando no se tiene la posibilidad de llegar rápido. Y no se tiene la posibilidad o porque estamos en un lugar muy remoto o porque estamos atorados en una ciudad con un tráfico insoportable y que técnicamente es imposible llegarlo rápido. Hay que tener en cuenta que los pacientes deben de llegar idealmente a los hospitales donde se tenga todas las herramientas, pero no necesariamente en forma inmediata. Quizás en el primer hospital más pequeño
se hicieron las estrategias suficientes para salvarle la vida. Nuestras recomendaciones a guías es que el tratamiento de elección del infarto es la angioplastía y si solamente cuando no tenemos acceso a ella es la trombolisis. Entonces, bueno, pues yo me quedo muy feliz diciendo como intervencionista que le ganamos a la trombolisis, pero yo creo que el problema no lo estamos viendo de una manera más inteligente, porque realmente nuestro enemigo no éramos la trombolisis y la angioplastía, sino la no reperfusión. Eso es lo que nos está matando en nuestro país. La mitad de los enfermos de nuestro país no reciben una estrategia de reperfusión. Y bueno, unas palabras con relación a las primeras unidades coronarias, desde que se empezaron en Claude Beck, que utilizó por primera vez un desfibrilador en un humano, posteriormente también en cirugías abiertas y aquí podemos ver un poquito de la historia de ello. Aquí es un meeting, una reunión que tuvieron, incluso hay nombres de equipos de desfibriladores, algunos de esto o de dispositivos médicos, de reuniones que tuvieron en 1960 para estar hablando de estos temas de desfibriladores. En los 60s fue donde propiamente esto empezó a generarse como una estrategia para salvar vidas y el manejo de las unidades coronarias debe de tener ciertos procesos, que es una fase de resucitación, de manejo intensivo de las arritmias, de investigación intensiva y tratamiento de bomba cardíaca, de fase de salida de los pacientes y obviamente de prevención de muerte súbita. En nuestro país, yo no quiero dejar de reconocer la visión que se tuvo a principios del siglo pasado de generar las especialidades en nuestro país, el doctor Aquilino Villanueva en neurología, Abraham González de gastroenterología, Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Nutrición, Ignacio Chávez en cardiología, por mencionar algunos de ellos, y resaltar que la primera unidad coronaria de nuestro país fue en el Hospital Español en 1967. Vean nada más qué impresionante cómo han desarrollado, esta es una utilidad de la telemedicina y de las unidades coronarias ahora en la época COVID, que pues cada vez aprendió más la necesidad de trabajar en forma independiente. Obviamente, esto que les estoy mostrando es una unidad coronaria antes del COVID, por eso es que no se ven las protecciones que estamos ya acostumbrados a ver en los escenarios. Pero vean nada más cada uno de los cubículos, la comunicación, la practicidad y lo más importante, que fuera de los aparatos, en cada uno de los pacientes hay una persona que precisamente hace que esta unidad coronaria realmente tenga un uso. Bueno, pues cerrando el tratamiento del infarto, aquí lo ven, que ya lo he mencionado. Creo que otro de nuestros terribles problemas es un paciente está en una ambulancia o está en un hospital y le pregunta al colega que si este es su electrocardiograma y tristemente no es su electrocardiograma, sino es todas las escalas en las que tiene que ir antes de ir por fin al hospital donde le van a resolver el problema. Y esto es de las cosas que tenemos que romper, estas inercias en nuestro país. La cadena de supervivencia es de educación, y educación empezando con el paciente. También educación y utilizar protocolos de atención de los centros, centrando nuestro protocolo de atención en tiempos, en calidad y en las estrategias de reperfusión. Esto es lo que debería de pasar, ¿no? Una persona rápidamente pide atención, llega una ambulancia, se toman los estudios requeridos, hay comunicación con los hospitales para definir cuál es el mejor tratamiento de reperfusión. Y esto no se va a lograr si no tenemos primero nosotros una convicción personal, si no tenemos una convicción institucional en nuestro hospital, en nuestro estado, en donde estamos trabajando, y por supuesto que haya una convicción en el país de qué es lo que debemos hacer. Yo creo que en la enfermedad vascular cerebral como en la enfermedad cardiovascular en general, la telemedicina hoy por hoy es una de las mejores herramientas que nos ayudan a reducir los tiempos. Yo creo que yo pensaría que es un poco el esquema que tenemos que tener en cuenta nosotros. Hay que pensar que eficientemos los procesos, medir, checando los tiempos que estamos tardando, mejorar los procesos,
controlar lo que le esté pasando al paciente, retroalimentar, aprender de todo lo que estamos haciendo y, por supuesto, otra cosa importantísima, que con esto no nada más salvamos vidas, sino hacemos altas hospitalarias mucho más rápidas. Y con esta información que presentemos, que publiquemos, pues sin duda vamos a terminar exitosamente. Bueno, con esto yo termino y no sin antes hacerles una formal invitación a nuestro evento cardiovascular de la sociedad que tendremos a finales de noviembre, que tiene mucho que ver con diabetes, enfermedad neurocardiovascular, para que todos los que quieran estar están cordialmente invitados. Muchas gracias, doctor Luis Murillo, por esta amable invitación. Muchas gracias, doctor. A continuación, daremos paso a la última conferencia del módulo. Les quiero recordar que pueden hacer preguntas en el chat para que los profesores puedan responderla. Tenemos tiempo a 1 o 2 preguntas al término. Finalmente daremos paso a la última conferencia, cómo implementar un sistema nacional de unidades de ictus en México, a cargo de la doctora Sheila Martins, quien es la presidenta de la World Stroke Organization. Doctora, adelante y muchas gracias. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui hoje falando com vocês. Em primeiro lugar, eu não sou a presidente ainda, sou vice-presidente. Fui eleita presidente para o biênio 2022-2024. E é um prazer estar aqui com os amigos do México para falar em como implementar um sistema nacional de unidades de AVC no México. E para isso eu vou mostrar, então, o que nós fizemos no Brasil, porque o mesmo caminho pode ser seguido. Lo siguiente. Brasil es un país con más de 200 millones de habitantes, con un sistema público pagado por el gobierno federal para el 100% de la población. Solamente 20% de las personas tienen un seguro de salud privado. Y hoy el 20% de estos pacientes son atendidos en el sistema público. Tenemos un monitoreo hospitalario pagado por el gobierno federal que se llama SAMU 192, que cubre 85% del país. ¿Cómo hacemos para organizar un sistema nacional de atención del AVC? Tenemos grandes ciudades como Rio de Janeiro. Hay grandes diferencias. Tenemos grandes ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo, con hospitales privados, con todas las estructuras. Esas estructuras de los mismos centros de AVC de Estados Unidos y Europa, pero también tenemos ciudades muy pobres, con población que vive muy pobre y casi ninguna asistencia médica. Y estas condiciones eran difíciles para hacer un plan. La población más rica y la pobre del país, hay un contraste como pueden sufrir la misma condición de salud, pero la atención desgraciadamente no es la misma. Sistema universal. Es un país que tiene, es un desafío de tener un sistema universal gratuito y accesible a todo el mundo. En 1996, quando o trombolítico TPA foi aprovado pelo FDA, imediatamente foi fundada a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares. En 1996 fue fundada la Sociedad Brasileña de Evento y inmediatamente fue la primera unidad de AVC del país. Mas o trombolítico foi aprovado pela nossa agência regulatória nacional para ser usado no AVC apenas em 2001. Antes disso, ela era aprovada só para o infarto. Foi aprovada. Foi aprovada para ser utilizada en el sistema, para ser en el país, pero no ser pagado por el Ministerio de Salud. Fue autorizada como autorizada, pero sin pago. En el 2002 comenzaron a organizarse los hospitales privados y en 2005 los grandes hospitales y universidades del país, por iniciativa de los neurólogos especializados en AVC, consiguieron locales para empezar a implementar eso. Pagos por el hospital público todavía no era posible.
o pagos por la Secretaría Municipal de Salud y Secretaría de Salud de la ciudad o por la Secretaría de Salud. Y eso Então, eu vou continuar aqui onde eu parei. Os argumentos do Ministério da Saúde para não organizar o cuidado do AVC é de 1996 a 2007. Então, a primeira questão foi: nós temos muitas prioridades no atendimento do AVC no Brasil. Não é seguro tratar pacientes com TPA nas nossas salas de emergência. Nós não temos suficientes leitos de unidade de terapia intensiva e nós não temos suficiente espaço para construir as unidades de AVC. Nós não conseguimos fazer tomografia num curto espaço de tempo nos hospitais públicos e nós não conseguimos tratar pacientes nessa curta janela de tempo. en estas condiciones. Muito caro, El trombolítico es muy caro. O custo é muito alto para o sistema público de Custa saúde mucho al brasileiro. sistema público de salud de Outro Brasil. argumento é que eles queriam Outro ensaio argumento, clínico randomizado de trombólise no sistema necesitamos público que hagan de saúde do experimentos Brasil. aquí en Brasil. E aí, depois de todos os argumentos, nós, em 2007, tivemos En 2007 tuvimos la oportunidad de responder uno por uno a esses estos argumentos e puntos mostrar que eles y estavam mostrar errados. que estaban equivocados. Então, a respeito da prioridade, Con respecto que a eles la nos diziam prioridad, que tinham muitas que prioridades, tienen muchas e o prioridades, AVC não era uma delas. y el ABC no era una de sus prioridades. Naquele período, nós En tínhamos aquel 400 periodo mil novos teníamos casos de AVC 400,000 por ano. EVCs por año O AVC era a y el principal EVC causa de era la morte nos principal últimos causa de muerte 20 en los anos no últimos nosso país, com 20 mais años de y 100 mil producían mortes por más de ano. 100,000 muertes por Como año. o AVC poderia não ser ¿Cómo a podría prioridade? el ABC no ser una prioridad? Quanto a não ter espaço para tratar os pacientes, um espaço seguro e as emergências lotadas. Realmente, essas são as emergências do nosso hospital, dos nossos hospitais públicos no Brasil. Nuestros hospitales públicos en Essa Brasil. é a emergência do hospital público Esa que eu es la trabalho, salida hospital de, público que universitário. trabajan Realmente, isso aqui en los é um hospitales públicos. consultório e os hospitais são superlotados. O que nós fizemos? Nós criamos uma Esse é o unidade consultório. vascular. Naquela época, eles diziam que não tinham espaço para construir uma unidade de AVC. En Então, nós aquella criamos época uma unidade para atender decían AVC, que no tenían espacio que era para a primeira construir causa de espacio morte, de ABC y creamos infarto, que na una época era a unidad segunda que causa de era morte, primera causa doenças de agudas muerte da aorta e y que embolia pulmonar. la segunda Uma causa de unidade com muerte 5 es leitos las bem simples, enfermedades com pulmonares monitor, y com bomba de aórticas. infusão, oxigênio e o mais importante, com a equipe para atender esses El pacientes, oxígeno os es más neurologistas importante on-call para fazer o atendimento e a para atender trombólise. esos pacientes. E com essa unidade muito Con los simples, nós mostramos que neurólogos y sim, é oncólogos para possível atender tratar a estos pacientes na pacientes. curta janela de tempo. Son E unidades naquela muy época a simples trombólise era que feita só até podemos 3 horas de que início dos la sintomas. trombólisis era Nós efectiva. mostramos que nós diminuímos a necessidade de leitos de UTI de 17% para 10%. Nós aumentamos os bons desfechos, a boa evolução funcional dos pacientes trombolizados e diminuímos mortalidade por um melhor cuidado desses pacientes. Para esos pacientes. Y mostramos eso al Ministerio de Salud. Y sobre los costos, hicimos un análisis de costo-efectividad de trombólisis con alteplasa y nosotros mostramos que la trombólisis costo-efectiva y economiza pues, segundo año de tratamiento mucho dinero. Y ahí mostramos entonces en ese periodo que al final de 2007 esos 35 hospitales, incluyendo 15 hospitales públicos, y como recolectábamos para buscar los casos, mostramos que teníamos, cuando los primeros 1,000 casos de trombólisis, teníamos los mismos resultados que los resultados
pero en la experiencia de esos 35 hospitales que trabajaron unidos para desarrollar y extenderlo al país para un rescate rápido, que es nuestra atención prehospitalaria, era nuestro principal límite. Aquí el lanzamiento del programa nacional, el doctor Werner Hack nos ayudó, el Ministerio de Salud hizo la fundación de la Brazilian Stroke Meeting, una fundación no gubernamental fundada por neurólogos especialistas en EBC en la época, otros profesionales vinculados. Hay muchos profesionales del área de salud. Entonces fue fundada con el objetivo de mejorar la asistencia y la atención en Brasil de la enfermedad vascular y desarrollar e implementar un plan nacional de atención del EBC por el Ministerio de Salud, trabajando junto con los ministerios locales de salud. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que fuera por os hospitais para avaliar as condições de estrutura física e de pessoal. E aí nós organizávamos, então, um plano para cada um desses locais. E em cada hospital nós avaliávamos onde poderia ser feito o tratamento do AVC, em que local do hospital seria seguro organizar. Sería seguro organizar la unidad de atención del EBC. Después, yo vi en Porto Alegre, donde nosotros atendemos, tenemos 3 hospitales de la red junto con nuestra Secretaría de Salud y 2 hospitales, uno de ellos, el primero que implementó la telemedicina en Brasil, y todos los hospitales vinculados a una red red prehospitalaria que decide qué hospital va a ser el que va a recibir el paciente, y eso se decide desde lo prehospitalario. Y conociendo las diferentes estructuras y realidades para que nosotros pudiéramos realmente diseñar un plan para cada red local. No es fácil hacerlo así. Después de un año, los 26 estados fueron visitados y 30 hospitales fueron organizados y evaluados su situación, y decidimos junto a las autoridades sacules de salud para cada región. Después de eso, comenzaron el entrenamiento de todos los profesionales de salud y educación de la población. Con implementación, nosotros mostramos que esta implementación de red local sin ninguna ayuda del gobierno federal, y mostramos buenos resultados y estamos satisfechos en el agudo do AVC e terapia trombolítica. Isso, então, resultou numa portaria nacional que foi publicada em 2012. Então, com a resultó en una publicación de una ley de 2012 en el cual se aprobó
con unidades de AVC, con financiamiento del Ministerio de Salud. Y además de eso, se aprobó un sistema para entrenar a la gente en los diversos hospitales para que los centros que no tenían todavía un centro de AVC pudieran ser certificados por una autoridad central especializada. Con esta ley en 2012, y fue un marco en nuestro país, teníamos esta unidad, la primera unidad fundada en un hospital público en 2005 y de 2008. Solamente había 9 camas, pero después tenemos una unidad de rehabilitación contigua que ya la mayoría de los hospitales están desarrollando estas unidades de cuidado postagudo para tener una integridad de la atención completa, desde la llegada, después la terapia de reperfusión y después rehabilitación precoz con una alta hospitalaria más rápida. Ningún paciente fue dado de alta sin haber evaluado su deglución y sin haberle iniciado terapia de movilización temprana. El primer año, 75% de los pacientes se les saca de la cama en las primeras 48 horas. Disminuyó la tasa de neumonía de 17 hacia 9% en 5 años. Reducimos la mortalidad del AVC isquémico. Era 12% antes de que se implementara la unidad. En el intermedio de implementación fue de 9% y al final la realización disminuyó 20 días. Una vez en el 2008 bajó a 12 días y está progresivo. A partir de 2012, el AVC ya no es la primera causa de muerte, es la segunda causa, porque mejoró mucho ese tipo de atención. Entonces, en mi región, Porto Alegre, después de la política nacional de AVC, en 2008, actualmente, tenemos 192 centros de AVC en comunidades específicas. Tenemos aún áreas sin ningún centro de AVC. Es un gran problema, es la falta de neurólogos para implementar en esas áreas en Brasil. Tiene que ser neuróloga para liderar una unidad de AVC. Entonces, nosotros evaluamos la telemedicina a través de una app que ustedes tienen. No oigo. De cada desses hubs para 15 centros de AVC. Nós temos 1 ano de experiência, por enquanto só 12 hospitais, 450 pacientes nós atendemos por telestroke, 73% foram AVCs isquêmicos, trombolizamos 160 pacientes e o tempo de resposta do especialista é de 2 minutos. Uma tecnologia fácil de usar e com baixíssimo custo, ampliando a possibilidade de implementação de centros de AVC no nosso país, como pode ser feito também no México. Nenhum caso com hemorragia intracraniana. O outro desafio foi trombectomia para oclusão de grandes vasos, que não é disponível no sistema público dos nossos hospitais, né? E nós sabemos, nós temos vários ensaios clínicos hoje mostrando que trombectomia é benéfica para pacientes com oclusão de grandes vasos. Mas esses estudos foram feitos em países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Austrália e Espanha.
E isso teve muito baixo impacto ou nenhum impacto nos países de baixo e médio desenvolvimento. Então, o Ministério da Saúde ficou preocupado com os custos da trombectomia e se realmente seria eficaz para a nossa realidade. Nós temos uma população mais vulnerável, há emergências superlotadas, a nossa Anjo Suite é compartilhada com outros especialistas, ela nem sempre está disponível na hora que chega o paciente com AVC. Nossos neurointervencionistas não tinham experiência no sistema público de saúde, nós só temos angiógrafo monoplano no país e pouca reabilitação pós-alta. Então, o Ministério da Saúde não acreditava. Este entrenamiento. Acordó en financiar. Esperamos 17 años para mostrar que funcionar. Ya teníamos diseñado un estaño clínico, un estudio do AVC para implementar trombectomia. E o resultado do estudo em 2 anos foi altamente favorável para a trombectomia, com muito melhor desfecho comparado com o melhor tratamento clínico, com o odds ratio ajustado de 2,3 em benefício para a trombectomia. E muito importante, nós reduzimos a chance de severa dependência ou morte, ou seja, ranking 5 ou 6, de 46% no grupo clínico para 31%. O muerte del 46% en el ensayo clínico a 31%. Y nuestros resultados de ASISTE de 2x3A es de 92%. Recebeu tratamento com trombectomia para quem recebeu melhor tratamento clínico, o estudo foi parado precocemente na primeira análise interina por superioridade, está publicado no New England desse ano, é um grande orgulho para nós. A conclusão do estudo é que a eficácia da trombectomia persiste apesar de muitas limitações encontradas no sistema público de saúde de um país em desenvolvimento e que a trombectomia deve ser feita disponível para mais outros países globalmente. Os trials anteriores mostraram que a trombectomia poderia ser implementada em 20% da população mundial que vive em países desenvolvidos. O estudo Resilient mostrou que é possível, sim, implementar em 80% da população mundial que vive em países de baixo e médio desenvolvimento. Nós estamos implementando agora, este mês, um programa na atenção primária para organizar, então, junto com agentes de saúde, usando o riscômetro de AVC, reconhecimento dos fatores de risco e tratamento precoce, usando uma polipílula para aqueles pacientes de precoz, usando uma polipíldora para os pacientes. Ministerial Latino-Americano de AVC em 2018, onde nós assinamos a declaração de Gramado com as prioridades para o nosso país e com o comprometimento dos representantes dos Ministérios da Saúde em implementar as estratégias baseadas em evidência nos nossos países. Esse encontro está publicado nessa revista, e esse ano com o Global Stroke Alliance, uma intenção de unir esforços internacionais para implantar as estratégias baseadas em evidência no mundo, pegando modelos de sucesso, um deles é o Angels, que vocês já comentaram. Então, o encontro foi um grande sucesso, nós tivemos o segundo encontro latino-americano de AVC, onde nós vimos que realmente nós estamos melhorando muito, e vocês no México estão melhorando muito também, e eu acho que trabalhar conjunto e aproveitar as experiências uns dos outros faz toda a diferença. Nós lançamos a partir daí um programa virtual que tem realmente estimulado educação à distância e melhora da assistência com discussões de caso e discussões de modelos. E convidamos a todos a participar do Dia Mundial do AVC, que agora é esse mês, né? E nesse ano vai ser completamente virtual, com foco na prevenção, estimulando o exercício, e a ideia é a gente estar
conectado com só uma voz pelo AVC. Eu vou mostrar aqui para vocês esse vídeo. Então, a Mevasc vai estar junto conosco, trabalhando nessa enorme campanha de alerta à população, que nós esperamos que seja a maior que já tivemos. Então, para sumarizar as ações que nós fizemos no Brasil e que podem ser feitas no México, nós avaliamos a situação do país, organizamos os centros de AVC com unidades de AVC em acordo com os gestores de saúde, implementamos trombólise, implementamos cursos de educação dos profissionais da saúde, campanhas para a população, telemedicina, o estudo Resilient para a implementação da trombectomia, que agora pode ser implantada em outros países, um projeto na atenção primária, América Latina trabalhando junto e o Global Stroke Alliance para rodar em diferentes partes do mundo, discutindo as prioridades com os governos e, para finalizar, mostrar para vocês como trabalhar juntos para desenvolver, então, um programa.
Thank you. Debido al tiempo tenemos un par de preguntas rápidas para los profesores. Hago la pregunta para la doctora Martins en español. Doctora Martins, una pregunta para usted. Reconocemos el esfuerzo en Brasil para hacer público el tratamiento de trombolisis y trombectomía. ¿Cuál sería el mejor argumento para convencer a nuestro gobierno para cubrir la infraestructura y el tratamiento del stroke aquí en México? Creo que el mejor argumento es mostrar que es posible y mostrar que el costo efectivo, tanto la trombólisis, mostramos que es costo efectivo y ahorra hacer la trombólisis. Y la trombectomía es costo efectivo, muchos menos pacientes incapacitados. Fui invitada a participar en la reunión del Senado para mostrar la importancia de implementar la trombólisis y la trombectomía. Muchas gracias. A nuestros profesores nacionales, a los presidentes de las asociaciones, me gustaría preguntarle o ver su punto de vista a ustedes. ¿Qué opinan de la posibilidad de tener unidades integrales de manejo agudo, tanto de rescate arterial periférico, unidades coronarias y unidades de ictus integradas, y que esas unidades además vean parte de la medicina preventiva, que es muy común a todas las especialidades? ¿Qué opinan ustedes? Esa necesidad, yo creo que en el caso de cardiología hemos estado haciendo una muy buena estrategia de unión para trabajar en equipo. Pedro nos hizo favor de presentar los documentos que hicimos cuando inició el tema de COVID, de posicionamientos conjuntos de las dos sociedades cardiológicas de México, para precisamente fomentar un trabajo en equipo. Totalmente convencido de que tenemos que seguir en este camino para que los gobiernos, las instituciones, pues tengan los mejores recursos. No puede ser que todavía en algunos lugares estemos utilizando estatinas de baja potencia en pacientes que tienen enfermedad vascular cerebral o periférica o coronaria, cuando estamos más bien preocupados de que tengan incluso anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, pensando en los fármacos, pensando en los requerimientos de equipamiento, algo que yo aquí en Querétaro he fomentado y he estado intentando seguir es la posibilidad de que haya trabajo entre hospitales públicos y privados. No puede ser que estemos divididos como si fueran dos planetas diferentes, ¿no? Tenemos que aprovechar los recursos. En Chiapas, con el doctor Muñoz, yo lo he escuchado otras veces, y las iniciativas de trabajar en colaboración con las instituciones, creo que nos ayuda a todos a reducir incluso inversión no nada más en los equipos médicos, sino en el personal altamente capacitado de las diferentes especialidades. Tienes apagado el micro, Luis. Sí, José Antonio, ¿tu audio también? Gracias, disculpen. Agradezco nuevamente a MEVAX y al doctor Luis Murillo la invitación y la participación de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular a través de mi persona. Mi comentario sería que desde un punto de vista de salud pública, lo primero que tenemos que atender es justamente la parte de la prevención, una adecuada regulación en términos de prevención. Obviamente, estas medidas implican un fuerte contenido de educación a todos niveles. Pasando luego por las atenciones de segundo nivel, en las cuales deberíamos de estar ya recibiendo a los pacientes con este tipo de complicaciones de enfermedades panvascular y poder ser atendidas en ese sitio. Lamentablemente estamos muy lejos de esta utopía, de esta posibilidad, y entonces acaba siendo la referencia al tercer nivel la única posibilidad en la que encontramos. Dentro de la respuesta inmediata a esto sería la colaboración entre grupos médicos, es decir, no tendremos que estar implementando unidades
coronarias, unidades para enfermedad vascular cerebral o unidades para pie diabético isquémico, salud de extremidad, ya que usamos prácticamente el mismo recurso, solamente necesitamos un recurso humano diferente. En ese sentido, ese sería el paso inicial más importante que pudiéramos realizar en nuestro país, dejar de estar haciendo salas hemodinámicas con grupos ultraespecializados en pocos lados y empezar a hacer salas panvasculares en muchos lados del país. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Debido al tiempo vamos a tener que cambiar el canal para que entre la siguiente conferencia. A continuación tenemos una conferencia magistral con el doctor Edgar Samaniego y le dejo el micrófono a la doctora Marisela Reyes. Gracias a todos.